Muy bien, mis amados hermanos y amigos. Quiero invitarle a que me acompañe a la lectura de la palabra en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Y dice así: entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó con muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. Al tiempo envió a sus siervos a los labradores para recibir de los labradores la parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo mandó a otros siervos, a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otros y a este lo mataron, y así con muchos otros. Golpearon a unos y mataron a otros. Todavía le quedaba un hijo amado y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslos y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otro. Ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero él temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Ahí donde usted está, dígale al Señor: háblame, ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a ser sensible a tu mensaje y trae transformación y cambio a mi vida. Esta parábola que Jesús nos cuenta en Marcos 12, Jesús comienza a referir esta parábola luego de que a Jesús le han preguntado con qué autoridad está haciendo las cosas. Y especialmente en los versículos 27 del capítulo 11, cuando Él está en Jerusalén, cuando ha llegado al templo, cuando ha limpiado el templo, los ancianos, los escribas, le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús le responde también: les haré una pregunta, respondérmela. Entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos empiezan a discutir entre sí diciendo: si decimos del cielo, Él les dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan era verdaderamente un profeta y que había venido de parte de Dios. Y ellos terminan diciendo: no sabemos. Y Jesús dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas.
Y luego comienza entonces a narrar esta parábola. Y quiero compartir el tema que he titulado Rechazo y llamado. Rechazo y llamado. Esta parábola nos habla de un hombre que planta una viña, que la cerca, coloca muro, cava un estanque, debajo de allí en esta viña, edifica una torre y la arrienda a unos labradores y se va de viaje. Y luego, al tiempo de la cosecha, al tiempo de la vendimia, envía a sus siervos y estos hombres, los arrendatarios, terminan matando, terminan golpeando y al final pretenden quedarse con la viña. Rechazo y llamado. Mis amados, y lo primero que quiero que veamos en este día es el rechazo a la autoridad divina. Estos hombres, estos líderes, están cuestionando la autoridad de Jesús. No están aceptando la autoridad divina. Rechazan a los enviados de Dios. Y Dios había enviado a sus profetas, había enviado a sus siervos, al pueblo de Israel. Una y otra vez Dios había enviado profetas. Y el pueblo de Israel una y otra vez los había rechazado, a unos los habían matado y a otros los habían golpeado. A pesar del rechazo de Israel, a pesar del rechazo del amor de Dios, Dios no se agota, sino que continuamente Él está enviando siervos. Y por último nos dice la palabra que Él envió a su Hijo amado, y es lo que nos está contando la parábola. Después que han hecho lo que ellos han querido con los profetas, despreciando, rechazando la palabra del Señor, el llamamiento a un arrepentimiento, el llamamiento a un cambio de actitud, Él les envía a su Hijo. Y como dice aquí en la parábola, a este temerán, a este lo aceptarán. Y nos vamos a dar cuenta que a este también lo rechazan, a este también menosprecian, a este se resisten a recibir el mensaje de parte de Dios. Juan 3:16 nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando leemos la palabra en Hebreos 1, del 1 al 2, nos va a hablar que Dios, el Padre eterno, nos ha hablado últimamente por su Hijo Jesucristo. Dios sigue hablando al pueblo de Israel. Dios sigue hablando a su iglesia. Dios sigue hablando a una humanidad. Pero el pueblo de Israel le rechazó. La iglesia muchas veces se resiste al mensaje de Dios, al cambio, a la búsqueda del Dios Todopoderoso, y rechaza también muchas veces el mensaje de Él. En Juan 1:11 dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto Dios
ha recibido como hijo. Y es algo paradójico, mis amados hermanos y amigos que en este día nos escuchan. El rechazo del pueblo de Israel, la maldad que el pueblo de Israel, que estos labradores de la viña han hecho con los siervos de Dios, es una oportunidad que Dios usa para llamar a otros. Esta maldad trajo salvación al mundo, un llamado a otras personas. Cuando vemos el texto que dice que envió a uno de sus siervos, luego manda a otros y así sucesivamente, nos está hablando de la paciencia de Dios. Y Dios una vez y dos veces y tres veces manda a su siervo, dándole la oportunidad a los labradores, a los arrendatarios de esta viña, para que ellos reflexionaran, para que ellos cambiaran de actitud. Dios, como dueño de la viña, le da la oportunidad para que ellos pudieran responder con el trato que habían hecho, que le dieran el fruto que él esperaba. Mis amados hermanos, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente. Dios le brinda a estos labradores, al pueblo de Israel, la oportunidad de que ellos cambien. Por eso muestra tanta paciencia. Y lo mismo es con nosotros. Dios nos ha tratado con gracia, con compasión que usted y yo no merecemos, porque Él busca cambios. Porque Él busca transformación. Él busca que usted y yo aceptemos su palabra, su mensaje como autoridad divina. Los labradores, al tratar y matar a los siervos y al hijo del dueño, rechazan la autoridad divina. Están rechazando, mis amados, el propósito de Dios. Y rechazar el propósito de Dios, rechazar la gracia de Dios, es un suicidio que nosotros estamos cometiendo. No rechaces el mensaje de Dios. No rechaces la oportunidad que hoy tiene de conocer el propósito de Dios. Tenemos que tener una actitud correcta frente al mensaje de Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu actitud cuando Dios te habla a través de la palabra? ¿Desprecias el mensaje? ¿Te humillas? ¿O eres como los labradores malvados que nos narra esta palabra? Estos labradores eran necios al rechazar la autoridad divina. Mis amados, la historia se repite una y otra vez. Aquí nos muestra la palabra que Adán rechazó la autoridad divina. Adán rechazó la oportunidad que Dios le dio de gobernar, de ser el Señor, que gobernara la tierra. Esa autoridad que Dios le dio, este hombre la perdió al rechazar la autoridad divina. El pueblo de Israel lo rechazó. Pero hoy tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra respuesta frente al mensaje de Dios?
Dios conoce la historia. Dios conoce el pecado de su siervo. ¿Estamos nosotros como iglesia repitiendo la misma historia? El dueño de la viña que nos narra esta parábola recibió fue una descarga de violencia, de maltrato. Dice la palabra, pero ellos echando mano lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo mandó a otros y los trataron vergonzosamente. Envió a otros y a estos mataron, y así muchos otros golpearon y a otros mataron. Mis amados, ¿cómo recibes el mensaje de Dios? ¿Estás golpeando y maltratando a los siervos del Señor? ¿Estás maltratando a aquellos que Él coloca al frente para enseñar la palabra? ¿Los desprecias? ¿Le da la espalda al mensaje del Señor? Dios busca con su palabra, con su mensaje, a que cambiemos de actitud. Y recuerda, Dios nunca renunció a sus derechos sobre la viña. Finalmente, ante la persistencia del rechazo de los enviados por Dios, Él envía a su Hijo. Él sabe que esa viña le pertenece. Él sabe que cada hombre, que cada mujer le pertenece. Y Él ha enviado a su Hijo amado. En segundo lugar, el rechazar el llamado trae consecuencias. Consecuencia del rechazo al Hijo. Mire lo que dice el versículo 6. Todavía le quedaba un hijo amado y los envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslos y la heredad será nuestra. ¡Qué perversidad hay en el corazón humano! ¡Qué perversidad hay en la vida del hombre! Esta parábola advierte sobre las consecuencias negativas de rechazar al Hijo. Este rechazo del Hijo lo va a conducir, y es el propósito de Dios, a la muerte. Mis amados hermanos, las consecuencias de rechazar al Hijo es un juicio venidero. Es un juicio que espera a la humanidad. Aquí estamos viendo un rechazo abierto al Hijo de Dios. Es un rechazo a Jesús. Y ante el rechazo abierto a Jesús, usted tiene que tener mucho cuidado. Ante Jesús no se puede ser indiferente. Mis amados, ante el Hijo de Dios, al Hijo amado, no se puede ser indiferente. Si rechazamos al Hijo amado, es rechazada la esperanza. Y si la esperanza se rechaza, no queda sino un juicio.
queda solamente el juicio. Porque aquí la parábola más adelante nos va a decir que el desechado se va a convertir en el principio y fin de todas las cosas. Es un llamado a no rechazar al Hijo. Rechaza al Hijo y pierdes toda la esperanza. No hay nada cuando nosotros rechazamos al Hijo. En tercer lugar, mis amados, es un llamado a la justicia y fidelidad. Las consecuencias de los que rechazan al Hijo. Aquí nos está hablando la palabra, porque Él dice en el versículo 9, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Él les pregunta, mis amados hermanos, y usted puede ir conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 41. Aquí nos dice en Mateo 41, ellos respondieron, cuando Jesús le pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Estos líderes, estos fariseos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Hermanos, es un llamado a la justicia y fidelidad. El rechazar al Hijo trae consecuencia. Aquí estamos viendo que al final Dios va a actuar. Y Dios ha actuado. Y Dios seguirá actuando. Mire, ellos, el pueblo de Israel, al rechazar a sus siervos, al rechazar a los profetas, al no dar los frutos esperados como viña del Señor, ellos fueron llevados al exilio. Y aquí en este mismo contexto, el templo fue destruido en el año 70. El triunfo definitivo de la justicia de Dios. Dios tarde o temprano hará justicia, mis amados hermanos. Aquí nos dice que es Él, el dueño de la viña, que es Jesús, que es Dios, arrebatará el control de estos líderes malvados, quienes quieren mantener su prestigio, la honra, y Dios le va a dar el liderazgo a otros que cuiden su viña, que den los frutos esperados. Hay un gran peligro, mis amados hermanos, en creer que somos dueños de nuestras propias vidas o el creer que podemos tener el control. Y déjeme decirle que solamente Dios es el que está en control de todo, de la iglesia, de tu familia, de tus negocios. Es peligroso creer que tú tienes el control y que tú eres el dueño de tu propia vida. Déjame decirte que tú no tienes nada. Todo es de Dios. Todo le pertenece al Señor. Un castigo inevitable. Aquí nos habla en esta parábola del triunfo definitivo de la justicia de Dios. Las personas, mis amados, la iglesia, tú como creyente, puede que te aproveches de la paciencia de Dios, puede que abuses de la gracia de Dios, pueda que abuse de la compasión del Señor, pero al final habrá de venir el juicio y la justicia. No te quede la menor duda. Dios puede
que soporte por mucho tiempo tu propia desobediencia, tu rebeldía, pero terminará actuando con justicia y fidelidad. A los que se niegan a rendir sus vidas, sus almas al Señor, no podrán escapar del juicio de Dios. Por eso aquí nos dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Tú y yo somos viña del Señor. Amigo, tú también eres viña del Señor. Dios te ha dado la vida y tú tienes que entregarle cuenta a Dios. Me encanta la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Y como ellos han respondido lo que ha de hacer, Jesús hizo la misma pregunta que Natán le hizo a David después que él había pecado, después que él había cometido crimen en el pueblo de Israel, matando a un hombre inocente. Qué fácil, mis amados hermanos, es hacer juicio sobre los demás. Estos hombres están dando el veredicto, estos hombres están diciendo lo que hay que hacer. Sus propios juicios se están echando, como decimos popularmente, el agua sucia. Ellos mismos están diciendo lo que ellos merecen. Qué difícil es evaluarnos objetivamente. Qué difícil es evaluarnos nosotros mismos. Mis amados hermanos, el juicio de Dios no es arbitrario, sino más bien que es la culminación de un largo proceso, de un largo camino que tú has recorrido en tu pecado, en tu maldad, y que Dios ha sido paciente, Él te ha soportado. Pero tarde o temprano el juicio viene. Marco nos está diciendo aquí que vendrá y destruirá a aquellos labradores y dará la viña a otros. Un rechazo y un llamado. Es un rechazo a la autoridad divina. Pero también en medio de este rechazo de la autoridad divina, Dios está llamando a un nuevo pueblo, a una nueva familia, a unas personas a que hagan parte de su viña verdadera, que le dé los frutos esperados. Dios espera justicia, Dios espera verdad, Dios espera santidad. En conclusión, mis amados hermanos, esta palabra ilustra la paciencia de Dios, su amor, así como la dureza del corazón de aquellos que rechazan la autoridad divina y las consecuencias que tendrán aquellos que no aceptan el mensaje divino. Miremos algunas aplicaciones. Hoy tú eres la viña del Señor. Como iglesia debes ser fiel al llamado de Dios, a ser personas que testifiquen y muestren al Cristo resucitado, al Cristo de amor, al Cristo de compasión, al Cristo de la paciencia. Como iglesia no debemos caer en la misma trampa de los labradores malvados, quienes priorizaron sus propios intereses sobre la voluntad de Dios.
Tú estás llamado a que Dios sea la prioridad en tu vida y que dé los frutos. Mis amados, es un llamado a la humildad y al reconocimiento de la autoridad divina. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de tu propia condición como pecador. No te creas dueño de tu propia vida. Los labradores se creían los dueños de la vida, de la viña, y perdieron de vista su posición como simples arrendatarios. Por lo tanto, rechazaron al dueño de la viña. No rechaces al dueño de la viña en este día. Mis amados, esto se puede también aplicar a aquellos que en su orgullo niegan reconocer su dependencia de Dios y la necesidad de su gracia. El juicio venidero de Dios exige que tú des cuenta. Dios un día te va a pedir cuenta de tus acciones. Los labradores rechazaron al Hijo y se condenaron a sí mismos a la pérdida y a la destrucción de sus vidas, de sus almas. No rechaces la autoridad divina. No rechaces la palabra. Deja que la palabra sea esa autoridad a la que tú te sometas, a la que tú vivas en luz. Mis amados, tú estás llamado a vivir en obediencia y fidelidad a Dios, esperando con anhelo el regreso, porque recuerda que este dueño de la viña la arrendó y se fue, pero luego envió. Dios enviará a sus ángeles para levantar a su iglesia, para que un día tú y yo nos presentemos delante de Él. Recuerda, cada día se nos ofrece una nueva oportunidad para cuidar la viña de nuestras vidas. Esta viña estaba equipada con todo lo necesario para que los labradores fueran fácil el trabajo y hubiera una producción. Dios nos ha dotado con dones, talentos, ministerios para que produzcamos el fruto requerido. Dios es generoso en la vida y en este mundo que da a las personas. Hermano, esto nos está diciendo a nosotros que Dios confía en usted y confía en mí. Te recuerdo, el propietario se marchó lejos y dejó que los labradores llevaran la viña a su manera. Como te decía, Dios confía en nosotros como para darnos la libertad, para que vivamos la vida que queremos. Y como ha dicho alguien, lo maravilloso de Dios es que Él nos deja hacer tantas cosas para nosotros mismos. Qué maravilloso es Dios, qué compasivo es el Señor, mis amados hermanos. Tú has escuchado la parábola hoy. Creo que has entendido el llamado que Dios te está haciendo. El rechazado por los hombres es exaltado por Dios como alguien que está por encima del propio cielo. Quiero invitarte en esta mañana a que tú reflexiones sobre lo que Dios te ha hablado. ¿Cómo estás utilizando tus dones?
¿Estás produciendo los frutos que glorifican su nombre? ¿Estás siendo negligente como los labradores injustos? Estamos llamados a evaluar nuestras acciones y decisiones diarias. Es un llamado a vivir en integridad. Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.